Este domingo, queridos hermanos y hermanas, celebramos la gran solemnidad de Cristo, Rey del Universo, instituida por el Papa Pío XI el año de 1925. Y quisiera invitarte a que nos fijemos en el Santo Evangelio que nos presenta justamente a Cristo Jesús como Rey y Rey del universo. Veamos por favor Mateo capítulo 25 versos 31 al 46. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? El rey dirá: Os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y también no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo estuvimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: Os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Este evangelio, queridos hermanos y hermanas, nos enmarca justamente en esta gran solemnidad. Cristo aparece como Rey y Rey de gloria, Rey para definir la salvación o la condenación, para separar a las ovejas de los machos cabríos. Permítanme en un primer momento destacar que esta solemnidad tiene un trasfondo bíblico. Si usted revisa despacito el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, dice el Evangelio que los reyes magos fueron a Jerusalén e hicieron esta gran pregunta: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos?
Esta fue la pregunta. Y al encontrarle, dice la Biblia que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Le ofrecen oro, lo cual era ofrecido única y exclusivamente a los reyes, porque reconocían a Jesús justamente como Rey del universo. Luego, el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, justamente le preguntan a Jesús, ¿con que tú eres rey? Y Jesús afirma categóricamente, tú lo has dicho, yo soy rey. Por tanto, no se discute que Jesús es rey del universo. Esto mismo acontece también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27. Y en el capítulo 27 se dice textualmente que Jesús es el rey del universo. Y esto se afirma también en Juan capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz y ponen el letrero, Jesús, rey de los judíos. Ahora, lo que nos importa es caer en la cuenta cómo es el reinado de Cristo Jesús. Esto es importante. Porque cuando ustedes y yo hablamos de rey, inmediatamente pensamos en los reyes de las naciones que las oprimen, que tienen el poder y que pueden mangonear a diestra y a siniestra, porque son reyes. Pero el reinado de Jesús es totalmente otro. El reinado de Jesús es desde el servicio. El reinado de Jesús se concretiza en Juan capítulo 13, donde se celebra la última cena, y mientras están comiendo, Jesús se levanta, toma una toalla, se faja la cintura, toma un guacal con agua y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Y lo lindo es que a renglón seguido afirma, si yo que soy el Señor y el Maestro he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Aquí está el reinado de Jesús, desde el arte de servir, desde el arte de tomar la condición de esclavo, desde el arte de abajarse y lavar los pies a sus discípulos para enaltecerlos. Somos reyes, según el Evangelio, en cuanto en tanto seamos capaces de servir a los demás, como lo hizo Jesús. Y también lo dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Y también nos dijo, el que quiera ser grande, el que quiera ser como rey, que se haga el servidor de todos. Aquí está la clave, queridos hermanos y hermanas. El reinado de Jesús fue justamente entregar su propia vida en servicio, y por servir a los demás, por servir a los pobres, por servir a los pecadores, por servir a los enfermos, por servir a las mujeres, por servir a los niños y defenderles ante la misma ley judía, cayó mal. Y entonces decretan que tiene que morir. El trono de Jesús es la cruz, donde nos presta el gran servicio de darnos la vida y la vida eterna. Ahora, en un segundo momento, yo quiero que caigamos en la cuenta de luchar y batallar
para que ante el reinado de Cristo Jesús ser ovejas y por tanto estar a la derecha y que el rey nos diga: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado de la fundación del mundo. Cuidado con ser cabritos y estar a la izquierda y que se nos diga: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. Y a mi corto entender, la clave está en caer en la cuenta de tres cosas. Tres cosas. Primero, cuando nos presentemos ante el Rey, Cristo Jesús, fíjate, no nos va a preguntar absolutamente nada religioso. Nada. No te va a preguntar incluso si fuiste a misa. No te va a preguntar si hiciste oración. No te va a preguntar si fuiste a peregrinaciones. No te va a preguntar si hiciste esto o aquello religioso. No te va a preguntar si fuiste a una vigilia, a una campaña, a un campo blanco, a un culto. No te va a preguntar. Lo que Jesús va a preguntar es cuestiones éticas. Si buscaste el bien y ayudaste a los demás, esto es lo que va a preguntar. Vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Tuve desnudo y me vistieron. En la cárcel y me visitaron. Enfermo y acudiste a mí. ¿Qué es lo que va a preguntar? Va a preguntar el comportamiento que tuviste con tu abuelita. El comportamiento que tuviste con tus padres. El comportamiento que tuviste con los que están a tu lado y que necesitan. Esto es lo que va a preguntar. Porque tenemos mucha religión, poca humanidad. Y esto es peligroso. Porque ya Carlos Marx dijo de que la religión es el opio del pueblo. Cuando la religión te aliena, cuando la religión te fanatiza, cuando la religión te lleva a competir con los demás, cuando la religión te divide, cuando la religión te hace negociar y llenar tus bolsillos a partir del diezmo para arriba. No. Lo que el Señor va a preguntar es justamente cómo fue tu comportamiento con los demás. Segundo, se debe tener presente, se debe tener muy claro, en segundo lugar, el cómo acercarse y el cómo estar con Jesús, Rey del universo. Sencillo, fíjate, lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hiciste, dice Jesús. Aquí está la clave. Está bien que hagas mucha oración. Está bien que brinques a diestra y a siniestra en el templo. Pero jamás olvides que lo que hiciste a un necesitado, lo que hiciste a uno de estos más pequeños, lo hiciste nada más y nada menos que a Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y tercero, este evangelio nos dice de lo delicado que es caer en el pecado de omisión. ¿Y qué es el pecado de omisión? Sencillo, dejar de hacer aquello que podemos hacer. Y aquí tenemos mucho por donde avanzar.
A veces nosotros podemos ayudar para no contaminar la tierra, pero no lo hacemos. Podemos ayudar para no contaminar el aire, pero no lo hacemos. Podemos ayudar para no contaminar el agua, pero no lo hacemos. Pecado de omisión. Y a veces nos damos cuenta que gente de nuestra misma familia nos necesita. Y nos hacemos los mareados, nos hacemos los locos, pudiendo ayudar. A veces malversamos dinero. Aquí en El Salvador no tanto, pero en otros lugares, ¿sí?, un montón de bolos, ¿sí?, chupando a diestra y a siniestra, y la pobre mujer haciendo milagros para comprar azúcar, sal, fósforos, y ya no digamos la leche de los niños. Pecado mortal. Que el Señor nos dé la gracia de ser ovejas, luchando y batallando por caer en la cuenta de lo importante que es el comportamiento con los demás, cayendo en la cuenta que lo que hagamos a uno de estos más pequeños lo hacemos con Jesús, y luchando y batallando por evitar el pecado de omisión. Que el Señor derrame copiosas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, y por favor, suscríbase a nuestro canal.